como dijo Ruth ahorita, son los fenómenos anímicos versus los mediúnicos. Y qué coincidencia, porque hace unas semanas atrás, cuando me tocó la clase, me tocó de clarividencia y videncia. Y ambos temas tienen un hilito bien finito entre los dos, que pueden confundirnos. Pero a medida que vamos adentrando en los temas, vamos aclarando poquito a poco y podemos ir distinguiendo según vayamos conociendo a los mediums. Así que, ¿qué me pueden decir de algo anímico? ¿Qué es eso? Anímico. ¿Qué han escuchado? Un fenómeno o de mediúnico. Un fenómeno mediúnico. ¿Qué me pueden decir? Pues, anímico del Sí. propio espíritu de la persona. Ajá. Mediúmnico interviene otro espíritu. Ok. Dice, Anímico de ánima. Ánima, alma. Y como dice la maestra Ruth, nuestra directora de educación, pues mediúnico es ese otro espíritu, no el alma mía. Alma porque estoy encarnada. Una vez desencarno, pues entonces sería un espíritu. Pues vamos entre todos, tratar de entender un poquito, ¿verdad? Siempre uno atiende un poquito de lo que le voy a hablar en la mañana de hoy. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en la mañana de hoy? Pues vamos a ver las diferencias que existen entre fenómenos anímicos y mediúnicos. Vamos a determinar, vamos a establecer los medios para identificar los fenómenos anímicos y los mediúnicos y describir la correlación que existe entre los fenómenos anímicos y mediúnicos, porque como le introduje el tema, hay una filita bien, un hilito estrecho entre ambos. Y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco en los procesos de desobsesión, los vamos a ir aprendiendo poco a poco cuando conocemos a la persona. Cuando conocemos a la persona, que sabemos cómo ella se expresa, cuál es su sentir, pues nosotros podemos determinar contra animismo o realmente es mediunidad. O sea, son procesos. No es de la noche a la mañana. O sea, es poco a poco, según vamos trabajando. Diferencias entre los fenómenos anímicos y mediúnicos. Los anímicos son las manifestaciones de la propia alma del medium, en la que comunica el proceso contenidos psíquicos archivados en el subconsciente. Y si están archivados en el subconsciente, pues podemos determinar que es de muchas otras existencias, de muchas vivencias y que afloran en un momento dado. El espíritu del medium se halla parcial y momentáneamente desprendido de su cuerpo físico, penetrando en la dimensión espiritual, pudiendo entrar en contacto con espíritus desencarnados, tener conciencia de lo que acontece en los dos planos y tener cierta participación del fenómeno. Hay que tener un poco cuidado, ¿verdad? Cuando sucede esto, porque mira cómo dice, se halla el espíritu del medio, se halla parcial y momentáneamente desprendido del cuerpo, el espíritu mismo del medium. Entonces, ¿por qué yo le digo que tenemos que tener cuidado? Porque no sabemos cuál es ese que se está comunicando conmigo. Si mantengo pensamientos altos de buena vibración, pues entonces puedo trabajarlo mejor, pero si decaigo, pues entonces ahí es una situación delicada, porque entonces me puedo estar comunicando con un obsesor mío. ¿De dónde? De aquellas vivencias de Roma, de Egipto, de India, de Japón, las que fueron, las que fueron. Los fenómenos anímicos se pueden confundir fácilmente con los mediúnicos.
debido a que en los mediúnicos puede estar presente contenidos psíquicos, emocionales e impresiones del medium que lo produce. La presencia del factor anímico es inevitable, pues claro, es un medium parlante, es inevitable que haya presencia anímica, es inevitable, ¿verdad? Uno de los mayores obstáculos encontrados en la práctica mediúnica es la dificultad para distinguir entre el animismo y la mistificación mediúnica. Hemos aprendido a través de las clases que mistificación es que nos engañan, que puede haber unas buenas palabras, una oratoria que tú dices, wow, tremenda forma que se expresó, pero puede ser un engaño. Tenemos que ser sumamente cuidadosos cuando recibimos esa comunicación. Solamente, mira el parrafito que le sigue, esa oración, solamente los conocimientos doctrinarios, la experiencia, el sentido común y el análisis de las manifestaciones de las reuniones mediúnicas puede ayudar a distinguir cuando se trata de mediunidad, animismo o mistificación a través del estudio. Como decía Caltech, es mejor rechazar nueve verdades que aceptar una como falso. Nos engañan porque tenemos que recordar que el mundo extrafísico es igualito a este, igualito al mundo encarnado. Lo único que no tenemos cuerpo, no hay cuerpo físico. ¿Cuáles son los medios para diferenciar los fenómenos anímicos de los mediúnicos? ¿Cuál es la diferencia como tal? En la práctica mediúnica, el animismo se manifiesta de dos modos distintos. Número uno, el alma del medium comunicándose. Y esa es la forma clásica. Hay veces que tenemos un medium parlante que de momento se comunica, pero ya tú a través de la experiencia y del estudio te estás dando cuenta que ese medium es exactamente, se está comunicando él mismo. El mismo es el que se está comunicando. No ha llegado esa transacción de esa comunicación con otros espíritus. Es el propio espíritu tuyo, pero reconociendo que como estamos encarnados es el alma. ¿Está bien? Ajá. Notado, no siempre, no 100%, pero yo he notado que la mayor parte de los medios que pasa mucho es porque le encanta dar su opinión. O sea, que acá en la vida real, acá le encanta dar su opinión. Entonces, el animismo siempre va a estar presente en las manifestaciones, porque le gusta dar Sí, su opinión. sí. Tú que eres monitora también, ¿cómo tú te das cuenta muchas veces de este animismo del medium? Bueno, la práctica, pero tengo que esperar un rato y yo digo, ¿será el mismo? Me suena a la personalidad del medium, pero tengo que conocer bien al medium, si no lo conozco. Exacto. Ese es un factor clave. Conocer bien al medium, cómo se expresa, cuál es el vocabulario del medium, Y los miedos, y ¿qué los, miedos tiene? y los ¿Qué miedos. prejuicios tiene? Ujú, ujú. ¿Eh? Eh, Pregunto al grupo, estos mediums que se van en trance, pero bien inconsciente, me refiero al que no se acuerda de nada. ¿Puede también trabajar ahí el animismo? Está bien, se va inconsciente, o sea, de lo que tú dices, ¿qué tú dijiste? Porque hay otros mediums que tú le preguntas, es más, él hasta te aclara, pero este otro no. Sucede. Podría ser que aflore el animismo en estos medios inconscientes. Yo pienso, ajá, Pero o sea, cuando hablamos de animismo, estamos hablando de la expresión ujú, del espíritu que está encarnado, ¿ok? Es una parte de ese espíritu. Recordemos que la personalidad del espíritu, el hada, es personalidad de ese cuerpo físico.
y eso se suprime por unos momentos y entonces tú entras en trance. Entonces tenemos la posibilidad de que se exprese tu espíritu, que es el todo, no es solamente la personalidad de Ada, El mío, el tuyo. ajá. Ajá, eso sería animismo, o que tu espíritu, a través de tu cuerpo, deje y permita la comunicación de espíritus de terceros. Esa es la diferencia entre el mediunismo y el animismo. Presta atención. Cuando hay expresiones del medium que son de su personalidad para poder hablar y expresar los mensajes mediúnicos, muchas veces es que el medium no tiene los conocimientos suficientes para expresar las ideas, no tiene el vocabulario, no tiene las experiencias, no tiene, por eso es la necesidad de que el medium constantemente, y Kardec usaba esta palabra, esté culturizándose. No es educación, es culturización. Exacto. Para que esos prejuicios no se expresen, para que las ideas repetitivas no se expresen, para que el pensamiento humeante del medio no se exprese, simplemente sea instrumento para la comunicación de cualquier espíritu, no solamente un tipo de espíritu, sino cualquiera. Y muchas veces vemos cómo los espíritus se frustran porque no, con el medium, porque parlante. tienen un instrumento que no les ayuda. Es como cortar, como tumbar la hierba del patio con un machete mozo. Tienes una herramienta que les falta. Por eso es que no hay las grandes comunicaciones que a veces queremos. Sí. Por eso es que no resolvemos inmediatamente los problemas en el cuartito. ¿Comprendieron lo que está diciendo Camilo? Falta esa culturización mediúnica. Y eso Ajá. requiere un programa. Y eso, Educa- Kardec, un programa Sí. no educativo, culturización. En otras palabras, lectura, libros. Y no solamente leer estos libros. Sí, hay vivencia, pero es que la lectura son vivencias, porque en la lectura yo lloro, yo viajo, yo me río, pero no solamente de espiritismo, ¿ves? En estos días mandó Muñeca un video de los libros y después nos envió los 10 los libros más importantes que debemos haber leído en nuestra vida, ¿verdad? A eso es lo que se refiere. Perdón. ¿Por qué? Porque, como dice Camilo, si esa transacción mediúnica está con este medium parlante y no puedo expresar, porque el vocabulario no tengo ese vocabulario a la altura de este medium, ahí es que viene la frustración. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Pues yo a mi manera trato de interpretar lo que me está diciendo el medium, pero puedo tergiversar y realmente el mensaje que era no fue. Gracias, Camila. Yo he notado también que si yo estoy monitoreando y te ha pasado a ti también, como que empieza en una manera de hablar y pensar y ahí mismo tú dices cambió. Entonces tú no puedes distinguir bien cuándo fue que cambió y vuelve y regresa a lo mismo. Entonces hay una fluctuación entre animismo y mediunidad. Sí, como que te pierdes. Ajá. Te pierdes. ¿Ok? La número 2, introduciendo sus ideas a los mensajes de los que se hace instrumento, lo que acaba de decir Camilo. ¿Cómo podemos distinguir si el espíritu que responde es el del medio o un extraño? Por la naturaleza de las comunicaciones. Hay que estudiar las circunstancias, el lenguaje para distinguirlas. Ajá, sí. Félix. No se oye. Mira, Belese. Lo había dicho ya. O sea, lo más importante es el conocer el medio. O sea, el uno conocer el medio, pues ya uno va a poder discernir con más exactitud, con mejor, cómo es el medio
si verdaderamente eso es producto de ese medium o hay algo adicional, ¿verdad? Claro. Que hay o sea, verdaderamente está actuando como intermedio, ¿ves? Que Ujú. sería en el medio, en el caso de medio. Sí, exactamente. Gracias, Félix. Mientras más rica sea la biblioteca del alma, mayor será el banco de recursos provistos por el medium para la canalización del mensaje. Tomasi, ¿cierto? El conocimiento que yo adquiero así, existencia tras existencia es mío. Es mío, nadie me lo va a quitar y en algún momento dado va a aflorar cuando yo lo necesite. No obstante, espérate, ajá, hay ciertas respuestas que de ningún modo se pueden atribuir al medium. El espíritu del medium puede extraer de lo profundo de sí mismo ideas que parecen exceder el alcance de su instrucción, pero que han sido conocimientos adquiridos en existencias anteriores. Eso ocurre a menudo en el estado de crisis sonambúlica o estática. No obstante, existen circunstancias que no dejan lugar a duda que la comunicación originada por otro espíritu. Yo le dije al principio una de las transparencias que era en el subconsciente, ¿verdad? En el subconsciente. Y hay casos, yo estaba leyendo un libro, las primeras páginas de este libro de Ernesto Bozano, Animismo o Espiritismo, y señala, hay un escrito que dice que estaba el hijo cuidando a su papá y estuvo 48 días en estado comatoso. Y el hijo, llamado Tom, no me acuerdo el nombre del papá, el hijo cansado le pide a una compañera que atienda al papá que quiere irse a descansar y tomar un baño y comer algo. Y en ese interín, el papá, en estado comatoso por 48 días, ¡pum!, despierta y señala y grita, ¿qué le pasó a Tom? Y la señora le dice, tranquilo, Tom se fue a coger un descanso, fue a comer algo y vuelve. Tom está en peligro. Y cayó nuevamente en estado comatoso y desencarna. Claro, Tom en ese trayecto tiene un accidente, iba en una calesa, tiene un accidente con un ciclista y ahí pues se vio lastimado, no fallece. Pero para que usted vea cómo en ese estado subconsciente ese papá vio ese proceso de su hijo. Clarividencia, entonces, por eso que les dije ahorita, en aquella clase yo le hablé de clarividencia y videncia y siempre hice hincapié en que la videncia es mediunidad. Pues entonces, la clarividencia, ¿qué es? Animismo. Ajá, Camilo. Sí, yo creo que debemos aclarar el concepto de evidencia. Ajá, La evidencia es el acto de ver algo, ¿no? Lo que cambia realmente es la fuente de donde se obtiene esa información, que puede ser a través del espíritu del encarnado o puede ser dictada o sugerida por un tercero, que sería el espíritu desencarnado. Pero el clarividente ve siempre, al igual que el medium vidente ve. Así que ahí es que está la confusión. Solamente se puede ver, solamente se puede comunicar en expresiones de imágenes, porque así es que las mentes funcionan. Así que lo que cambia es la fuente, sea anímica del propio espíritu o sea mediúnica, que es por la ayuda de una tercera persona o un espíritu. Y ahí es que está, realmente establecer diferencias en la fuente, no es en lo que pasa. en este libro también habla de que la persona espera unos paquetes de joyas. Y antes de que se abran, dice, de esas 9 cajas que hay allí, una, toda es, o sea, no es real, no son joyas reales, sin abrirla, sin abrirla. O sea, parte de todo este proceso también, ¿verdad? Telepatía,
clarividencia, más allá de, más allá de. ¿Ok? Aunque es un libro, bueno, bastante con muchos años, pero es un libro que te ayuda mucho y está en internet, se llama así, Animismo o Espiritismo, ¿qué es? De Ernesto Bozano. Muy interesante, porque me gusta leer, pero también que hayan ejemplos. Para ser un medium relativamente exacto, es imprescindible que haya aprendido a ceder. No todos los medios realizan en poco tiempo tal adquisición que reclama devoción a la felicidad del prójimo, elevada comprensión del bien colectivo, un avanzado espíritu de ayuda fraternal y serena superioridad en las fricciones con la opinión ajena. Eso es sumamente importante. Aquí no hay títulos, aquí no hay nada, solamente el amor, el deseo que tú tengas para ayudar, sea quien sea, lo conozcas o no lo conozcas. Eh, Tranquilo, feliz de estar sirviendo, ayudar. El medium siempre ejerce influencia en mayor o menor grado en cuanto a la forma por las cualidades y propiedades inherentes a su individualidad. Claro, a pesar de que es una combinación y siempre va a haber algo de animismo en alguna conversación, no se puede separar. Pero como dice ese proceso de culturización, pues es sumamente importante, porque saber un poquito de todo, por lo menos intentarlo. Yo creo que aquí. Cuando, hello, ok. Cuando dice allí, ay, ¿dónde está? Acceder, que cuando el espíritu está, no veo la palabra ceder. En la página anterior, ¿era la página anterior o no? ¿En qué? ¿Lo cambié? Observar a la... No, eso no es. Esa es. Ok. Para ser un medium relativamente exacto, es imprescindible que haya aprendido a ceder. Mi pregunta es, ¿a ceder por qué? ¿Y qué sentimientos tiene al ceder? Porque si el sentimiento es que no se da por vencido o no tiene o está molesto, pues entonces va a haber otro resultado. Bueno, ¿vas a decir algo antes de? Sí, ceder es que tú tengas confianza que en tu espíritu protector no te va a pasar nada, pero si estás en una sesión mediúmnica y tienes miedo, entonces no te quieres dejar ir, no fluyes, no cedes, no se deja la comunicación porque incluso el medium sigue teniendo control y quiere tener control de la comunicación porque soy bien opinionado y mi opinión es la que cuenta. Y tengo miedo a ceder, no dejo ir, no fluyo. ¿Eh? Claro, tú tienes que dejar fluir. Estás en una sesión mediúmnica, recibes el mensaje y tú dejas que el mensaje fluya, donde tú intervienes lo menos posible con tus sentimientos de egoísmo, de orgullo, de todas esas cosas. ¿Eh? Propio de lo tengo humano. también una cosita para decirle también. Déjame escuchar a Laurelio. No, en la línea de Ruth es que si tú crees que tu opinión es la que vale, tú no vas a ceder cuando hay una opinión diferente a la tuya o que varía en lo que tú piensas. Por lo tanto, tú tienes que estar en un estado evolutivo en el cual tú aceptas opiniones ajenas, aunque no sean las que tú piensas. Por ejemplo, lo que leyó ahorita antes de empezar la clase, ¿verdad? ¿Qué decía en el 2000? ¿Verdad? Eso fue algo que la inspiró en el 2000, ¿verdad? Pero ¿de qué hablaba? De que en el nuevo siglo la religión no estaría presente, ¿verdad? Porque seríamos más bien almas dentro de un planeta, en un estado de desarrollo y evolutivo.
Si la persona es religiosa, no va a aceptar eso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque piensa que la visión que debe haber es una enmarcada en ese pensamiento religioso. Por lo tanto, para tú ser un medium exacto, tienes que aprender a convivir con otras ideas que no son las tuyas. Porque de lo contrario, anímicamente vas a impregnar esa expresión de tu pensamiento. Yo le tengo una y ustedes me la corrigen, Camilo. Después de Camilo se la digo. Sí, yo pienso que en este concepto de ceder es no interferir con la comunicación. Realmente, y cuando digo no interferir, es la personalidad del encarnado que está sirviendo de medium, ¿verdad? Ujú. Imaginemos que ser medium es como ser un traductor. Imaginemos que Y tiene que usted, ser lo que es. exacto, usted no dice lo que usted piensa, usted dice lo que la persona trata de decirle a esa tercera otra persona. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de tener un norteamericano en Puerto Rico y tratarle de explicar algo puertorriqueño, como comer tostones de pana, por ejemplo. Y explicarle a un norteamericano que es un tostón de pana, pues es un concepto bastante complicado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar cosas en común en el lenguaje para explicarles qué es eso. Se está riendo, pero vamos, usted, usted sabe mucho inglés, pero cuando tiene que explicarle a alguien que es un tostón de pana, o que es un pastel, o que es un mofongo, es difícil, especialmente a un norteamericano que nunca ha comido eso, Pues, o a un japonés, por ejemplo, que es este, norteamericano. Así que no importa qué mucho usted sepa, es difícil. Hoy imaginemos que usted es medium de Albert Einstein. Usted tiene que tener conocimientos en su inconsciente, en su claro. espíritu, matemáticas, física, de conceptos abstractos de ese tipo, que un maestrito de escuela de música no podría tener, como podría ser yo, que lo que sé son dos o tres cositas de ese área de conocimiento. Sí. Así que se hace lo que se puede y la mejor manera es ofrecer a la comunicación la menos resistencia posible. Y la resistencia la promueve tu personalidad. Pueden ser los sentimientos, como está diciendo ella, pero puede ser la participación de ti como persona. ¿Ves? El no ceder sería callar a Camilo o callar a Ada para que ese otro tercero se exprese sin resistencia. Me Y eso es parece. lo que es difícil, porque dejar de ser Sí. tú no es algo fácil. Pues entonces yo finalizo con humildad. Ajá. Esa es mi aportación. Pero, pero también yo quería decir que nosotros nos estamos circunscribiendo únicamente al medium. O sea, lo que estamos diciendo es definiendo Ujú, el medium, ujú, le estamos dando una definición, un concepto para entenderlo. Y entonces, darle eso, que nosotros saber que ese medium, de la exactitud que pueda haber en él, claro, es claro, para eso. O sea, que no hemos dicho nada. claro. ¿Ves? Por- Simple, ahora, de la cuestión de ceder, pues ya eso es otro cantar, porque ya eso, el ceder es de todo. Todos debemos ceder algo, ¿verdad? Todos tenemos nuestras propias ideas. Y entonces, las mías con las de Camilo, o con las tuyas, o con las de cualquiera, van a chocar. Lo importante es llegar a un No consenso. importa el grado exacto, siempre va a haber algún roce. Claro, Pero yo tengo ahí la capacidad, tengo que tener la capacidad de ceder, ¿verdad? Dentro de ese estudio que yo hago en mí mismo y con de mis ideas, pues evaluar, hacer una evaluación entre en qué es que estoy, ese José, a qué se debe, el por qué. siempre se nos ha dicho que el medium estudia y filtra las comunicaciones, pero filtrar no es cambiar la comunicación, ¿verdad? Es filtrarla, principalmente si es un vocabulario fuerte, ¿verdad? Pero no es cambiarla,
es trabajarla como el medium se está, como el espíritu se está expresando, o como él percibe. Porque cuando él está en ese proceso, en ese proceso, pues pueden surgir muchas cosas fácil, si son comunicaciones, pero cuando solamente son imágenes, que lo que le presentan son imágenes a este medium, o sea, no es nada fácil. ¿Cómo va a interpretar ese medium, esa imagen, que lo que le está llegando es imagen, que los tenemos también, y sabemos que los tenemos? Todo tiene que ver también con el propósito del trabajo mediúnico. ¿No? Que todo tiene que ver con el propósito del trabajo mediúnico. Aquí estamos bien acostumbrados a tener el trabajo de desobsesión y todo lo vemos en base a ese trabajo, pero hay muchos otros trabajos mediúnicos donde el filtraje y la forma en que se lleva la sesión es completamente diferente, que en el caso de los trabajos que se hacen aquí, pues siempre el filtraje es mayor porque los espíritus que se comunican son de cierto tipo, son sufrientes, son espíritus que llevan mucho tiempo, en cierta manera, confundidos. El proceso de la turbación ha sido extremadamente largo, ¿ok? Pues ese tipo de espíritu, ese tipo de medium que trabaja con eso necesita un filtraje mayor, pero la comunicación de un espíritu superior no. En caso de los mensajes o cuando son comunicaciones experimentales, que nosotros hace años que no hacemos eso aquí, o cuando es la comunicación de un grupo nuevo de mediums. O sea, todo depende del tipo de trabajo mediúnico que se esté haciendo. Lo mismo pasa con los mensajes. Estaba discutiendo con mi mamá aquí ahora de que ese mensaje, en el contexto que ella lo recibe, ella me preguntó que por qué no estaba firmado. Porque el propósito del mensaje no era para eso. Exacto, el propósito del mensaje no era para eso. Pero si es la publicación de un estudio, probablemente aparezca filmado. Si el propósito es algo mayor, Ajá. no como un ejercicio de reflexión, como fue ese mensaje, pues cambiaría las circunstancias. Entonces tenemos que estar pendientes a todas ellas, porque no es siempre lo mismo. Y lo que tú estás diciendo, pues ya lo hemos repetido en otras ocasiones. La comunicación mediúnica en el proceso de desobsesión son espíritus sufridores. Pero antes de la pandemia, que teníamos las clases de los martes, que eran un poquito el nivel un poco más avanzado, recordemos que una vez hubo un espíritu bien elevado, escogió al medium, nos dio el mensaje, lo escogió, Dios dio el mensaje e inmediatamente queda el mensaje. No sé si se acuerdan de esto. La medium fue Mirta. E inmediatamente nos dijo, tengo que irme inmediatamente. La vibración es tan fuerte y el ruido es tan fuerte, es ensordecedor y tengo que irme. Un mensaje hermoso, bien, bien, bien. Es más, dijo hasta otro planeta, un espíritu bastante elevado. Celeste, ¿aclaraste? Hay dos formas de ver la palabra ceder, de forma positiva y de forma negativa. Especialmente en la forma, en las relaciones humanas, se aplica más la definición negativa de ceder, que ocurre más los propósitos de la persona, el objetivo de hacerla, de ceder, porque termina siendo negativo. Así que ahora, al ver que las definiciones, esas definiciones tienen connotaciones, pues puedo entender mejor ahora. Pues recordemos siempre que las palabras dentro del contexto genera una comunicación diferente a otros contextos. Vamos,
Vamos a la otra que ya habíamos empezado. Para que se pueda distinguir el pensamiento de un medium y de un espíritu que se comunica, es necesario observar la naturaleza de las comunicaciones a través de las circunstancias y del lenguaje. Todo lo anterior demanda tiempo y aprendizaje. El medium, en especial el principiante, no dispone de recursos precisos para determinar el límite de su propia acción, de aquella que se origina en los desencarnados. Lo importante es que la persona busque siempre la práctica del bien en beneficio del prójimo por medio de su reforma moral y del estudio constante, de manera a tornarse instrumento de la paz y del progreso. De todos, claro, claro. Y es sumamente importante muchas veces uno mismo conocerse. O sea, pensamientos que nos llegan, algo que realmente es animismo, no pensando que soy medium, sino que es animismo. O de momento veo a Ruth y de momento le vi algo, ¿verdad? De momento yo tengo que tener cuidado porque realmente si esa clarividencia me rozó así de momento, yo no voy a decirle nada a ella, porque si lo que realmente yo estoy viendo algo en Ruth, no es ni de ahora, pasó hace muchas existencias atrás, voy a entorpecer su tranquilidad muchas veces, entonces me voy a confundir yo misma, me voy a confundir, o sea, eso se quedó allí y ya, y seguimos con esto, con su reforma, con su pensamiento, amor al bien, su reforma moral, paso a paso, como dijo Iris en las últimas clases, no necesitamos una asistencia para ser buena gente, ¿verdad? Es escalón, escaloncito a escalón, escalón a escalón. Como las escuelas, de kinder no pasamos a cuarto grado, de kinder pasamos a segundo grado, a primer grado. Con el tiempo ir aprendiendo a distinguir lo que es de los espíritus de aquello que le es propio. Esto ocurre en cualquier tipo de manifestación intelectual. La mente sintonizada con el bien no debe preocuparse con los hechos anímicos, una vez que estos estarán siempre mezclados con los fenómenos mediúnicos. El comunicante espiritual se vale de los elementos biológicos, psicológicos y culturales del medio para elaborar y exteriorizar su mensaje biológico, psicológico y la cultura. ¿Cuáles son las correlaciones entre los dos tipos de fenómenos? En el área de las manifestaciones subjetivas ocurren la clarividencia, las premoniciones, la clariaudiencia, el desdoblamiento, abriendo así espacios para las comunicaciones mediúnicas, tales como la psicografía, la psicofonía, la psicopictografía, etcétera, en cuyos procesos la interferencia del desencarnado se hace indispensable y activa, con excepción hecha a los delirios, a las alucinaciones y a las ilusiones. En la medida que va pasando el tiempo y vamos estudiando la filosofía espírita, muchas veces vamos creciendo y nos damos cuenta por las cosas pero esas cosas que nos damos cuenta muchas veces se corroboran, ¿verdad? Si yo estoy en el cuarto de esa obsesión y de momento yo miro así al paciente o escucho o de momento estoy escuchando al medio expresarse, o si solamente estoy como batería ahí tranquila observando y escucho o veo algo o visualizo algo, pues debo de comunicarlo al director del grupo de esa obsesión para que eso se corrobore. Si eso se corrobora, tú te das cuenta de cómo vas a ir desarrollando tu percepción. Ajá, por ahí. Delirios.
con excepción hecha a los delirios, a las, bueno, puede ser, aquí, a las alucinaciones y a las ilusiones. Afectado mentalmente podría ser un delirio. ¿Ah? No necesariamente, pero una persona afectada mentalmente. Porque si estoy afectada mentalmente, delirio, creencia o realidad alterada que se mantiene de manera constante a pesar de que existe evidencia o consenso sobre lo contrario, generalmente relacionada con un trastorno mental, según la definición de RAE. Algo mental. Si, si mi capacidad mental está afectada, ya sea porque biológicamente me faltan unos químicos en el cerebro, los litios o los psiquiatras saben de esto, yo no. Pues entonces, ¿qué puede suceder? Lo que realmente sucede es que toda esa vibración que pasa, baja. ¿Y quiénes van a estar pegaditos a mí? Personas así con un desequilibrio, espíritus en desequilibrio. Y puede, pues esa misma persona puede alucinar. Me dijeron, oigo voces, pero es que está ahí, hay un factor biológico afectado. Examinando pues los valores anímicos como facultades de comunicación entre los espíritus, cualquiera que sea el plano en que se encuentren. No podemos perder de vista el mundo mental de la gente y el del receptor, ya que en cualquier acto mediúnico la inteligencia receptiva está sujeta a las posibilidades y a la coloración de los pensamientos en que vive. La inteligencia emisora queda sometida a los límites y a las interpretaciones de los pensamientos que es capaz de producir. Por eso ahorita Camilo habló de la cultura, del estudio, y no solamente el estudio aquí, sino que abrir paso a mucha literatura que hay. Es cierto que el espíritu del medium puede actuar por sí mismo, pero eso no es motivo para que otros espíritus no actúen también por intermedio de él. El espíritu del medium es el intérprete del espíritu que se está comunicando. Esto porque está ligado al cuerpo que sirve para hablar y porque es necesaria una cadena entre encarnados y los espíritus que se comunican. Si eso es así, ¿para qué necesitamos monitores? ¿Cómo es? Si eso es así, ¿para qué yo necesito un monitor? El monitor, exacto. La función principal del monitor es esclarecer ese proceso, de esa situación que le está manifestando. ¿Y cómo esclarece? Tiene que dejarlo hablar, pero el monitor tiene que darse cuenta también que cuando ese espíritu comunicante empieza a repetir lo mismo de atrás para adelante, ahí es que hay una situación media confusa. Pienso que el medium no debe ser intérprete. ¿No debe ser qué? Intérprete. Que no debe ser intérprete. No. Bueno, Es como instrumento, no debe ser intérprete. Para eso está el grupo. para el análisis. Ajá, de la información. ¿Ves? Para que la visión no sea lo que tú estabas explicando ahorita, de que era una cosa del pasado. Sí, No, el medium sí, no sí, debe ser intérprete. claro. El medium es simplemente el Sí, instrumento. Por eso es que sí, cuando empieza a hacer las dos cosas, interfiere con el mensaje. sí, pues sí, Camilo, exactamente. Si soy intérprete, no estoy fluyendo, no cedo. Sí, porque entonces estoy interpretando lo que me está diciendo, lo que me está tratando de comunicar el espíritu y lo estoy haciendo a mi manera. Por eso es que las comunicaciones mediúnicas desde la prehistoria nunca ha sido en solitario, siempre ha sido en grupo. Sí, Desde el hombre de las cavernas,
La participación en la comunicación mediúnica siempre ha sido en grupo, precisamente por eso, porque desde ese momento se sabe de que no hay objetividad en el medio cuando se comunica, Ujú, ujú. Sí, sí, de que está sujeto a error por el mensaje que recibe. por el mes, exacto. O sea, sí, muy bueno, porque nosotros mismos como grupo trabajamos los mensajes. Ahí es en la interpretación y el análisis, cuando como grupo lo trabajamos. Esa es la gran, Sí, también. esa es la gran contribución del espiritismo kardeciano. Kardec diseña el método para evitar eso. Y con todo eso nos quedamos. Pero el Pues método está claro, allí es parte. para evitar eso, para evitar que el medio interprete, para evitar el monje en el templo que está viendo cosas, para evitar el que adivinaba en las cavernas allá en Grecia, ¿verdad? Evitar eso, ese trabajo solitario es en grupo Es en grupo. para evitar esa interpretación. Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque se desvirtúa el mensaje, se distorsiona. Claro, claro, porque yo voy a escuchar una cosa. No es lo mismo estar sola, ¿verdad? Que estar en grupo, porque entonces podemos llegar a un consenso. Félix, ¿qué ibas a decir? Pues lo que yo quería decirle con relación a lo del intérprete, ¿verdad? Si el medium simplemente lo que va a hacer es transmitir en esa conversación ¿verdad? Esa idea del espíritu. Si es que viene de un espíritu, de otro espíritu, ¿verdad? O sea, que estamos teniendo Si es medio, mediunidad, si es como mediunidad, mediunidad, exactamente, si como es mediunidad. mediunidad. Ujú, Pues entonces él no puede estar interpretando a la vez. claro, No puede estar sí, interpretando porque va a distorsionar la idea, lo que quiere expresar el espíritu. sí, muy buena observación, de verdad. Buena observación, Camilo y Félix. Eh, y abajo lo dice, mira, no debe ser intérprete, pero esto porque está ligado al cuerpo que sirve para hablar y porque es necesaria una cadena de encarnados y los espíritus que se comunican. Aquí lo aclara, pero no debe ser intérprete, sino que ajá. El espíritu del medium ejerce influencia sobre las comunicaciones, porque si el espíritu del medium no siente simpatía con ellos, puede cambiar las respuestas a fin de adaptarlas a sus propias ideas e inclinaciones. Ahí es interpreta, porque si no son afines, entonces no cede, no hay humildad. Con todo, no influye sobre los espíritus mismos, solo es un mal intérprete. En esto radica el efecto anímico del medium dentro de la comunicación mediúnica. Me parece que la palabra intérprete es la que está fuera de orden, pero reconociendo que el medium lo que hace es canalizar la información y proveerla que le está dando el espíritu. Súbelo. Ahora, yo pienso que sí que es un intérprete, pero traigo un ejemplo aquí. Por ejemplo, uno va guiando por la calle y de momento viene un pensamiento, una visión, un presentimiento. Yo estoy sola, yo tengo que interpretarlo en ese momento dado a ver qué es. Muchas veces esos presentimientos son reales y se interpreta correctamente. Otras veces tiende uno a darle otra, ¿verdad? A elaborar otros pensamientos que no tienen nada que ver y hay confusión. Pero cuando uno no está como medio en grupos, uno recibe información, recibe constantemente y pues o la interpreta o se la reserva.
Pero yo me voy por el lado de la observación de Camilo ahorita, que la interpretación como tal le pertenece al grupo. Bueno, No toda comunicación es mediúnica. Hay que establecer eso desde ya. ¿perdona? No toda cosa que llega a tu mente es mediúnico. No todo lo que tu mente percibe es mediúnico. No todo lo es. Bueno, Hay muchas razones por las que eso pasa, pero mediúnico solamente es cuando es un mensaje de un espíritu de a otro través de ti, espíritu. de otro espíritu a través de ti, con un propósito. ¿Eh? Entonces podríamos decir que lo que ella está diciendo Lo que ella está es diciendo anímico. puede ser anímico, puede ser inconsciente, puede tener muchas formas o razones, pero mediúnico solamente es una cosa. Es Es un otro espíritu, espíritu, no el un tu espíritu. tercero, hablando a través de ti, tú como instrumento y un mensaje con el propósito, que eso no lo estamos discutiendo aquí. ¿Cuál es el propósito del mensaje? ¿Cuál es el propósito de lo que hacemos allá atrás? Si no es esclarecer, reducir la turbación de esos Claro, espíritus. sobre Pues todo. hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de los espíritus que se manifestaron a Kardec? ¿Verdad? Algo tan sencillo como crear una filosofía completa, ¿no? ¿Verdad? Es el propósito detrás de ese mensaje. Si el propósito es montarme en la cola de un cometa de aquí a 3 semanas, pues tenemos un problema. Por eso es que el filtraje debe ser de unos terceros, ¿eh? Así que, o como yo expresé la última vez que hablé de este amigo que tiene a su mamá, que tiene comunicaciones mediúnicas en la iglesia, que se va a acabar el mundo y va por la 5ª vez que se acaba el mundo. Ujú, ¿Entiendes? ujú, O sea, la comunicación y el propósito es esencial. Un tercer espíritu, o sea, un espíritu ajeno a ti, se comunica a través de ti con un propósito. Eso es mediúnico. Todo lo demás puede ser anímico o ¿verdad? De otra fuente. Así es como yo. Vuelvo y le digo, es un hilito bien fino entre ambos. Porque pensamos, si es telepatía, que a gente le ha ocurrido, que dice, no voy a coger por esa carretera porque va a haber un derrumbe. Claro, Entonces fueron por otra y se entera a los minutos de que claro, hubo un derrumbe claro. y entonces pudo haberle caído. Pues eso anímico, eso eres tú. ¿Eso es anímico o qué? ¿De Es dónde anímico. viene esa información de un derrumbe? La mayor parte del tiempo es anímico, que te llegó tú misma. Acuérdate que Pero ¿por qué hubo el derrumbe y no me cogió Acuérdate a mí? que, acuérdate, muñeca, que dentro de las 24 horas de vigilia hay muchos estados de subconsciencia que no nos damos ni cuenta, ¿Por qué no me cogió a mí? que tú llegas a un lugar y tú dices, espérate, aquí como que no soy bien recibida y te vas y después te enteras de algo que sucedió, lo que estás diciendo con el derrumbe. Eso es un ejemplo de cosas Sí, que no todo el ocurren. tiempo estamos conscientes, Todo- hay momentos como que nos vamos, es anímico. Sí. Sea, no es fácil de entender, de comprender, pero si lo analizamos a través del sentido común, que muchas veces no, carecemos de él, pues podríamos un poquitito entender, como dice Camilo, el mediunidad es otro espíritu, no el tuyo. Si yo estoy diciendo, ay, me dijeron que me compren una casa allí en Miradero, que están bien económica, y soy yo misma, y muchas veces me confundo con mediunidad y realmente no soy medium. Si son intuición hasta la inspiración puede ser anímica también, no solamente la intuición. Dime, Félix. Ajá. Quiere decir, estoy confundido totalmente. Es que no, yo confundí, Totalmente. yo también, tengo que de momento agarrar el teléfono de cuenta. Ahora no sé porque si tenemos, como dice, solo un mal intérprete. Quiere decir que hay buenos intérpretes. Entonces, pues, quiere decir que la interpretación
Sí, está permitida. Es que lo importante pero- es, Félix, lo importante la- es que la comunicación que viene de ese medio, yo pueda con mi conocimiento, con mi cultura, con mi lenguaje, con mi vocabulario, darla de la manera que él me la está dando. Pero si yo no tengo esa culturización, Ajá. pues yo voy a tratar de sacar palabras mías, ahí es que viene el animismo, porque como yo no tengo ese bagaje de conocimientos, Sí. pues entonces yo lo voy a lanzar con lo que yo sé. Yo te voy a dar otro ejemplo. Eso es lo que yo pienso, que sea Vamos a así. suponer que tú eres medium, pero eres un medium que le gusta leer cartas y echar la baraja y todas esas cosas. Llegó alguien a tu consultorio, te pagó y tú ves algo de esa persona, ¿verdad? Tal vez de otra existencia, pero ese medium no acepta la reencarnación, no la acepta, solamente percibe cosas. Percibió algo de ti, lo interpreta, como ha pasado muchas veces, de que es alguien que te tiró un hechizo y te hizo un trabajo y ha obviado la ley de causa y efecto, como no lo acepta, no lo entiende, va a ubicarte en el ahora, no en el ayer, no como que todo eso que te está ocurriendo es por la ley de causa y efecto. Y te va a decir, ese trabajo te lo hizo alguien y se va a ubicar ahí y le llena la cabeza a la persona que le están haciendo mal, que le están haciendo un trabajo, que todo eso que está ocurriendo es un mal intérprete. Vio lo que vio, pero lo interpretó incorrecto porque le falta conocimiento. Eso es ser un mal intérprete. Por lo tanto, es tan importante el conocer al medium, Claramente que sí. el conocimiento del medium, para uno entonces poder distinguir, decir, cómo él reacciona a esas ideas que vienen que no vienen, que nosotros también desconocemos, porque esas ideas que él nos está transmitiendo, la está transmitiendo, que vienen de un tercero, que es el otro espíritu que está comunicando, es el comunicante. Y ese espíritu que está comunicando esas ideas, pues él no las puede interpretar, es lo que yo me refiero, que no las debería. Si no tiene las herramientas, ¿Verdad? pues no puede comunicarlo, entonces ahí viene el animismo, porque entonces Entonces, no exacto, puede comprender lo que está llegando, pues entonces va a decir, pues él, lo va a decir en sus propias palabras, pero no está trabajando el propósito del mensaje del medio. Mira lo que dice Vilma. Vilma dice, también la interpretación es relativa, el tipo de mediunidad, inconsciente o semi-inconsciente. Aquí el medium es un facilitador más que un intérprete. El medio intelectual posee y hace una relativa interpretación de los fenómenos mediúnicos. La palabrita ahí es intérprete. Es intérprete. Porque si yo voy a filtrar, sí, pero realmente voy a filtrar la comunicación de ese espíritu. Otro espíritu, no soy yo, otro espíritu, voy a filtrarla. Pero realmente, si yo la interpreto, pues entonces yo la estoy cambiando. Para eso existen los que esclarecen, que son los monitores. O sea, el medium percibe algo que puede ser horroroso, pero detrás de eso que está viendo hay una historia y el que clarifica, el monitor, va a ir a indagar en eso, primera percepción que tuvo el medium, que puede ser que vea un espíritu malísimo, cruel, pero detrás de todo eso hay un espíritu sufriente y eso es lo que nosotros tratamos de sacar para esclarecerlo. Porque nosotros constantemente estamos hablando que el medium sea una persona estudiosa, ¿verdad? Pero ¿qué me dices del monitor? Que hay mucho más. Imagínate, del grupo. Imagínate, imagínate.
Claro, claro. Y eso que tú estás diciendo es el peligro del animismo, porque entonces el animismo, que es tu espíritu, y tú estás recibiendo una información, puede llegar ¿quién? Un obsesor Ese es el- constantemente. Y ese es el cuidado que tenemos que tener con el animismo, porque entonces pensamos que es un benefactor, pero realmente es un obsesor ese es el que nacimiento me lleva por el camino de la amargura. ese es el nacimiento de todas las religiones, esa interpretación. Ujú, ujú, ujú. Sí, La sí. mitificación. Y ahí te confundes tú mismo, te confundes tú mismo. Dime, Escucho. yo sí, sí, Ok. sí. Yo voy a tratar de explicarlo así porque me viene esta idea. Hay un programa venezolano que se llamaba La Guerra de los Sexos, que competían 5 hombres contra 5 mujeres famosas. Y había uno de los concursos que una persona le decía un secreto a otra y los otros 5 no escuchaban. Entonces esa persona se quitaba los audífonos que le podían para tapar el sonido y se lo decía a la de al lado. Y esa persona se ponía los audífonos y se lo decía a la de al lado. Entonces era como un chiste de chimbe, de comadre. Entonces ellos tenían que decir la frase original y ver que terminaba en el otro lado. Y nunca se parecía. Entonces, cuando tú lo haces solo, eso es lo que pasa. El mensaje solamente se tergiversa en la mente de esa persona. Entonces, cuando tú lo sigues pasando una idea tergiversada, pues termina siendo lo que no es. Si tú dices el mensaje a mucha gente, pues son todos los filtros a la vez que rebotan las ideas unos contra otros. Ujú, ujú. Básicamente, por eso es que se hacen. Exactamente, exactamente. Buen ejemplo. Vamos a ver qué te dice aquí Vivian Negrón. De acuerdo con Nélida. Ejemplo, guiando y vienen imágenes, accidente de carro a mi mente. ¿Qué hago? Y en breve momento te encuentras con ese accidente en el medio de la carretera. ¿Quién se comunicó? ¿Hay interpretación? ¿Cómo procede? ¿Reducir la velocidad? Eso fue un ejemplo verídico. ¿Hay interpretación? Estoy confusa. Que yo la conozco bien. Vivian tiene una capacidad de desdoblamiento increíble y se desdobla bien Como medium. inconscientemente, como medium. Vivian es medium parlante. Sí. Pero en ese caso, ella está haciendo una clarividencia. Su espíritu se desdobló y pudo ver más en segundo lo que pasó o lo que va a próximo a ocurrir. Y su instinto es una advertencia, ten cuidado, baja la velocidad. Así que es ella con ella misma. Y, y es bueno seguir el instinto, siempre es bueno, no, no es como tirarse, no le voy a hacer caso y arranco a coger a las millas. Sí, Sí, hay una clarividencia y a ella le pasa mucho eso. Animismo. Clarividencia, Pues sí. ¿A qué es animismo? animismo. Ella con ella misma. Camilo. sí, sí, ciertamente no todo es mediúnico, pero todo es mental. Este es un universo mental. Ajá, claro. Y Eso, entonces constantemente estamos emitiendo y recibiendo. Emitiendo energía mental, ideas, y conceptos recibiendo. y recibiendo, ¿verdad? Ya sean que tú percibes de otros terceros, ¿verdad? Del universo completo o en el caso de la mediunidad, de un espíritu en específico que está tratando de llevar un mensaje. Muchas de esas situaciones, que está discutiendo con ella, es que tú percibes, ¿verdad? Tu cerebro como encarnado está diseñado para eso, de percibir y obtener información de su medio ambiente y percibes cosas como Claro. encarnado. ¿Eh? Y eso es constante. ¿Verdad? El cerebro es una pequeña máquina de establecer predicciones de qué Y va a pasar. eso nos Pero, pasa. exacto, pero no puede ser todo el tiempo pensando de que es un tercero, de que es mediúnico. Que tu mente tiene esa capacidad para la mediunidad, pero también para recibir y percibir otras cosas. Claro. Y que no debe ser, como pasa en casos de extrema de distorsiones psicológicas, de personas que constantemente están pensando que algo mal va a pasar. Por ejemplo, personas que no se montan en un avión porque pues, se va a caer, o Bu- personas que no se montan en un sitio alto porque tienen las fobias que tenemos, Sí. ¿verdad? Que es el repetir esos pensamientos, ¿verdad? Que llegan y entonces tú los repites, O con los hipocondriacos. exacto.
o con los Que hipocondríacos, que es algo Claudia simple, no me dice algo y a mí se me pegó. o con algún tipo de adicción, por ejemplo, el jugador que piensa que se va a pegar en la próxima, ¿verdad? Entonces ya no tiene casa ni familia, pero me voy a pegar, el sábado me voy a pegar, Y él sigue jugando. y sigue jugando. Y sigue jugando. Así que es esa, ¿verdad? Percibes y recibes Constantemente. constantemente y emites también. Ajá, y esto nos pasa mucho en el núcleo familiar, con las llamadas telefónicas, con sucesos, con algo que de momento estoy pensando con la nena y la nena viene y me lo lanza y yo, ¿qué es esto? O sea, constantemente, porque nos vamos conociendo, por eso es tan importante también conocer el medio. Dime, En el caso del accidente, muchas mentes en ese sitio están sufriendo por el accidente. El pensamiento viaja bien rápido y ella que tiene tanta sensibilidad lo percibe al instante. Percibió algo que pasó, tal vez un poco más adelante. Ujú. Y sí, eso es clarividencia. Y como hemos aprendido aquí, el pensamiento pues viaja más rápido que la luz. Señales de animismo en la práctica mediúnica. El animismo como sombra de la mediunidad es siempre aquel paño de fondo que determina ciertas fijaciones mentales que aparecen en las comunicaciones. Todo es mental. Eso es lo que produce la mediunidad repetitiva o las maneras extravagantes, la gesticulación exagerada. Un buen parámetro para medir el progreso en el ejercicio mediúnico es el grado de facilidad con que el medium expresa sus comunicaciones. El mensaje inmovilizado que no fluye con facilidad demuestra desarmonía en los engranajes de la recepción o transmisión, requiriendo mantenimiento y limpieza. Es de esperar que los medios que actúan comprendan sin demora este proceso del tránsito de lo anímico hacia lo mediúnico. Se logra visualizar los engranajes mediúnicos por medio del ejercicio disciplinado y constante, desatascando los canales por donde fluyen las ideas a través del trabajo en el bien, absorción de conocimientos, cultura, sintonía y meditación continua. Ya eso lo hemos estado conversando en el grupo en la mañana de hoy. Comunicaciones parcialmente anímicas. Una de las formas de manifestarse el animismo en la práctica mediúnica es cuando se introducen o filtran sus ideas en los mensajes de los que se hace instrumento. Este fenómeno se propicia debido a que el medium, no consiguiendo concentrarse totalmente para intentar la comunicación, introduce inconscientemente sus propias ideas, fijaciones mentales y rasgos de la personalidad. Por eso es tan importante, en la medida que se pueda, ir conociendo al medium para ir uno evaluando ese proceso en la manifestación del medium. Tú lo vas conociendo poquito a poco, cómo él se expresa, o no solamente en ese proceso, en el diario vivir. En el diario vivir. El grado de interferencia anímica por parte de los mediums está sujeta a varios elementos implícitos en ellos mismos. El tema del animismo en la mediunidad no es, sin embargo, un obstáculo insuperable. Es simplemente un proceso para ser vivido, traspasado ni antes ni después de tiempo. No es de responsabilidad exclusiva de los medios manifiestos, sino de todo el equipo. Y desde que empezó Camila hablando, nos habló del equipo, que nos compete al equipo. O sea, la sintonía debe estar siempre en el equipo. Por eso se recomienda que estemos saludables, tranquilos, para poder participar en procesos de desobsesión. El problema se diluye con la cooperación y desaparece cuando la tarea es iniciada con optimismo y alegría, realzando la buena voluntad de cuantos aspiran a comprender sirviendo.
el deseo, la caridad, el amor, el compromiso. Voy atrás. Aquí. Detalle de que de todo el equipo, que es los que están El equipo de su obsesión. asistiendo, Sí, asistiendo sí, en la obsesión. sí. Y que no es la pregunta mía es, ¿cómo es que ese equipo puede intervenir? Porque la inmunidad te está recibiendo el mensaje. Para empezar, ese equipo debe estar saludable. Debe estar tranquilo, debe estar contento. Sí, sí. Entonces, todos pensando en uno, no sé si fui Iris en una de estas clases que habló de que todos somos uno. Al principio, hace muchos años, yo no entendía eso, todos somos uno. Pero a través del tiempo sí que he comprendido el porqué de todos somos uno, que tiene que haber una sintonía, porque una persona, una sola persona, que su estado de salud ese día pues, vino por el compromiso, pero estaba enfermo. Contribuye a que el equilibrio esté desbandado. A eso me refiero. No obstante, Félix, aquí todos nosotros debemos de estar en equilibrio también. ¿Por qué? Para aprender, para que la sintonía sea de aprendizaje, de amor, de conocimiento, de relajación. Quizá yo no me atrevo a preguntar, pero la pregunta es Celeste. Y la pregunta que yo tenía, Celeste al preguntarla a ella y a la mía, se disipó. O sea, la armonía debe estar en un salón de clase, la armonía debe comenzar, por supuesto, con el maestro, para que irradie a ese grupo de tercer grado ese compromiso, esa alegría de aprender. Vamos. Comunicaciones totalmente anímicas. La otra forma de manifestarse el animismo en la práctica mediúnica es cuando el alma del medium se comunica en sí misma. Kardec aborda el tema en el libro de los medios. El alma del medium puede comunicarse como lo hace la de cualquier otra persona. Si goza de cierto grado de libertad, recobra sus cualidades de espíritu, llegando a mostrarnos que el fenómeno no tiene ninguna connotación de anormalidad. El contenido de ciertas comunicaciones producidas por mediums sin la ayuda de los espíritus puede ser superior al de otras obtenidas con la participación de ellos, dependiendo del grado evolutivo de unos y de otros. Y ayuda a ese espíritu del mismo medium a buscar atrás por si acaso tiene algún conflicto emocional, algo que resolver, algo psicológico que está estancado. Así que es de mucha utilidad siempre y cuando el equipo se percate que la manifestación que está allí es anímica y no mediúnica. Sí, claro, eso es bien importante porque el mismo equipo, la directora que tiene una función esencial, pero no es mejor que nadie porque todos somos uno. ¿Ves? Porque nos ha pasado que el medium está allí y no de ninguna forma no arranca, ¿verdad? No entra en ese trance. Entonces nos podemos dar cuenta que ese medium necesita o pase terapia o confianza del mismo grupo para nivelar esa vibración. Esa vibración debe ser hermosa, como cuando tú entras aquí. ¿Lo leí completo? Sí. Ok. Una persona con sensibilidad mediúnica puede tener un trance inconsciente y hasta manifestar episodios de una de sus reencarnaciones anteriores, trayendo en sí una comunicación, reviviendo características de personalidad de aquella época, dando vida a una supuesta comunicación mediúnica. Y es animismo, porque es ella de otras existencias.
El episodio se denota con la presencia de aproximación de un antiguo enemigo, se lo dije ahorita, obsesor, que desencarnado la persigue o lo persigue desde el plano espiritual, reviviendo esas experiencias dolorosas. Piensa positivo, piensa positivo, piensa positivo. En la medida que tú te mantengas en esos pensamientos, aunque te bombardeen otros, descártalos, pero descártalos con amor, descártalos con luz, irradia luz hacia esos pensamientos y tú misma te dices, no son míos. Bendiciones para fulano o lo que tú quieras decir, con amor. ¿Va a decir algo, Ruth? No, que estaba pensando cuando hay el que psiquiatra diagnostica que hay personalidades múltiples. ¿Cómo se llama ahora, Nelson? Ahora le cambiaron el nombre, pero personalidades múltiples, ¿no? Entonces, que ha habido muchos casos, pero fíjate que no sé si el psiquiatra los va llevando a que haya una armonía en esas personalidades porque es un escape inconsciente. Vamos al mensaje de Nélida otra vez. ¿Eh? Con eso. Y si hay un obsesor que le está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, y tú te crees que es un espíritu bueno que te está guiando, pues hay una mezcolanza de dos cosas allí, de lo Claro, anímico versus claro. el espíritu que está interviniendo. Excelente, pero no podemos descartar al médico psiquiatra, pero hay otras alternativas. Hay otras alternativas que podemos ir trabajando, porque es que me dicen que le caiga encima al nene, me dicen que me tire por la ventana, me dicen, ¿eh? O sea, no descartamos la cita del psiquiatra, porque cuando una persona viene aquí a buscar ayuda, jamás se le ha dicho, deja el tratamiento médico. Sigue con tu tratamiento médico. Si es de un psiquiatra, sigue con tu medicinas para el psiquiatra, ¿verdad? Hay una ventaja, aparentemente, como estás más calmado, ese revolú de pensamientos, voy contigo ahora, de pensamientos fuertes, estás más calmado porque estás sedado de una u otra forma con los medicamentos del psiquiatra, ¿verdad? Entonces aquel espíritu obsesor no hace contigo tanto. No puedes porque tú estás en otra dimensión, calmado, podríamos decir. Robert. Que nosotros no estamos preparados, ¿verdad? Para saber cuándo realmente a nosotros nos están hacernos manifestarnos de una manera, ¿verdad? Que es impropia. Nosotros a veces no lo sabemos, pero muchas veces, yo diría que la mayor parte de las veces, no es que te lo dicen, no es que te dicen a ti que hagas eso, porque si te dicen que hagas eso, tú no lo vas a hacer. Tú sientes un estado de ánimo desde por la mañana o una semana o un año que lo tienes ahí contigo hasta que eso pues eclosiona. Pero eso coge tiempo y la persona, esto pasa como un sedazo. Esto pasa como un sedazo. Jamás y nunca tú te vas a dar cuenta, jamás y nunca te vas a dar cuenta que lo que tú piensas o quieres hacer, que es negativo, viene de otros entes. Especialmente si estudiamos aquí, quizás podemos. Estos medios que están aquí, quizás podrían. Pero en la vida normal, en la calle, tantos medios que hay, No, tantas personas que se claro. manifiestan, ahí que yo voy, que es el diario vivir de nosotros. La mayor parte de los pensamientos y del animismo tuyo también te lo manipulan. Tú no estás solo animándote. Hay seres que te van llevando poco a poco. Esto no es cuestión de mañana y Claro. hoy tú te das de cuenta. Es que esto coge tiempo y el estado este es peligroso porque también va conectado también con tu estado de ánimo y tus emociones. Y ahí es donde está el tranque de verdad de tú poder separarte de un estado mediúnico que a la larga te va a hacer daño a tu estado normal. Entonces, suena bonito cuando decimos un pensamiento limpio, siempre estar tu mente clara, siempre. Mentira, pamplina. Durante el día, nosotros, porque vivimos en un planeta de expiación y prueba, en un momento dado, en el día o en el mes o en el año, tú vas a tener un estado de frecuencias tan bajas y tan negativas contigo mismo donde hay un aprovechamiento espiritual. Donde pasa esto, Exacto. que un antiguo enemigo del pasado se acerca y ahí A mí me da ahí te piensan. A mí me da mucha pena ahora mismo cuando yo veo las noticias, especialmente veo a esta gente maltratante de niños y que hacen tanto daño a los niños.
y no me da pena por el niño que le hicieron el daño, ni a la madre, me da pena por la persona que hace eso y después tiene que cargar con todo ese revolú, sea en la cárcel o sea donde sea, el estado de conciencia. Pero yo pienso muchas veces, no me voy directamente al acto que pasó ahí, que está la sangre del niño en el piso, lo que pasó ahí, la violación. Estoy en la persona a la cual hizo eso, que está sometida a unos estados que ni él mismo tiene el control. Sí, Entonces lo meten preso o no le dan ayuda psicológica y es una bomba de tiempo, es un monstruo social. ajá, Abundando a lo que me está diciendo, no podemos olvidar que estamos, verifica, por favor. no podemos olvidar que estamos en un intercambio constante, continuo de energía. Estamos en el intermundio. O sea, los seres desencarnados, los espíritus y los encarnados, estamos continuamente fluyendo unos con otros. Claro, Y eso no lo podemos perder de perspectiva claro. para evaluar las situaciones de nuestras vidas y entenderlas adecuadamente. Sí. Inclusive en el libro de los espíritus hay una pregunta. ¿Nos piensan los pensamientos? ¿Y cuáles son las contestaciones? Todo el tiempo. Todo el tiempo nos piensan. ¿Sabes? Si no te disciplina, voluntad, conocimiento, entusiasmo, control, la mayoría de los pensamientos no son tuyos. Léelo, no sé qué pregunta es, 4 algo, no recuerdo. No podría ser de otra forma porque si no hubiese resistencia, no habría necesidad de evolucionar. Ujú. Tiene que haber un ambiente hostil Para la te, jamaquión, para que te estimule a cambiar y a controlar, que es lo que no tenemos, control. ¿Ves? Para tú ejercitarte tiene que haber resistencia. Y si el ambiente no te ofrece resistencia, ¿de qué vale el planeta? sí. Y si En tu seguimos, en tu proceso evolutivo. si seguimos tropezando con lo mismo, Sí, inclusive si pero veo la cáscara de el guineo, ambiente tiene que ofrecer resistencia para que, bueno, si veo, que la voluntad se manifieste. De lo contrario, no habría estímulo para eso. si veo la Recuerda que cáscara de guineo en el piso, ¿qué hago? puedes hacer cientos de cosas, pero más allá de eso, tiene que haber resistencia en el ambiente para que te estimule a hacer algo. Si no, no pasaría nada. Hay cientos de posibilidades en la cáscara en el piso, pero el estímulo tiene que estar ahí. Tiene que haber cáscara primero. ¿Qué hago? ¿La Tiene recojo? que haber, puede ser. ¿La paso por el lado y que se caiga el que viene detrás? Mira, no tienes que hacer nada porque se pudre solita y se descompone. Ah, sí, pero como no, como, En el ambiente, claro, se descompone solita, pero detrás de Por mí eso. venía Ruth no y tiene, no la vio y se cayó. no tiene, no tienes que hacer nada con la cáscara, ¿entiendes? Lo que iba es que si no hay Sí, pero comprendo estímulo, lo que estás diciendo, hay- Camilo. y Sí, lo otro, lo que quiero aclarar aquí es el concepto de animismo, o sea, no es lo que hace el medium, lo que distorsiona el mensaje, no es anímico. ¿Qué? espérate, repite otra vez lo que dijiste, O sea, el lo que concepto de distorsiona- animismo. El concepto de animismo le estamos dando, o se le está dando una connotación como si fuera interferencia del medium al Ajá, mensaje. sí. Concepto anímico es que lo que proviene de ti interfiere, contribuye a la interferencia de forma positiva o negativa, no sabemos, pero interfiere. Pero en muchas ocasiones tiene que salir de ti porque el mismo proceso mediúnico se inicia con una sintonía que es anímica. El medium no cae en trance solo. Esa idea Claro. de que el mentor te ayuda, contribuye, pero no puede intervenir con tu libre albedrío, por consiguiente tiene que salir del espíritu que está encarnado, que tiene la facultad física y que se sintoniza para recibir. El que te ayuda en eso contribuye, el mentor o el espíritu guía, contribuye a,
pero no provoca, tiene que venir anímicamente tiene que venir del medio encarnado. Hay dos cosas. Ella habló del mundo paralelo a esto, el intermundio, ¿verdad? Paralelo constantemente. Constantemente aquí quizás aquí hay 17 personas, pero desencarnados hay varios también estudiando. Pregunto, no solamente porque yo tenga estado anímico constantemente, que soy yo, voy a eclosionar en mediunidad parlante. Eso debemos también tenerlo claro, ¿verdad? Pero lo que se menciona aquí cuando hablamos de animismo es que la facultad de dónde nace, cómo es que la facultad se manifiesta. ¿Ves? El animismo es que proviene de mí. La mediunidad es que a través de mí. Se quiere manifestar aquel. Exacto. Y esa es la diferencia. Sí, sí. Eso es lo que tenemos que tener. O sea, no lo compliquemos, bastante simple. O sea, el animismo es cuando toda manifestación psíquica sale de mí. Es mía. Sale de mí. En mi subconsciencia Mi espíritu encarnado la produce. Cuando es que yo por medio de mí se manifiesta aquel, entonces mediunidad. Sí. Qué fácil. Seguimos. Leí. Vamos a ver qué dice aquí Tomasi. El medium es como el cristal por donde pasa la luz del espíritu comunicante. Mientras más culto, amoroso, ético, moral sea el medium, más transparente es su cristal y por tanto menos distorsionada o influenciada será la comunicación. Sí, claro. Buena aportación. ¿Ok? Vamos a la otra. No se puede confundir como un caso de mistificación inconsciente. Se asemeja a un trance mediúnico con todas las apariencias de que existe la interferencia de un espíritu. Sin embargo, es el medium desequilibrado que revive escenas y acontecimientos tomados de su propio mundo subconsciente, fenómeno este motivado por el contacto magnético, por la aproximación de entidades que comparten sus remotas experiencias. Ahí hay un blog, un enlace que puedes también leer y añadir más información a la clase de la mañana de hoy. La idea de mistificación tal vez nos coloque en una actitud irrespetuosa ante su padecimiento moral. Es preciso auxiliar y comprender con amor, primero esclarecer al obsesor para después fortalecer a la víctima a efectos que se sepa defender ella misma. Siendo un candidato a la mediunidad con esta terapéutica espiritual bien llevada, mejorará poco a poco e irá retomando el dominio de sí misma, capacitándose para el desempeño de valiosas tareas mediúnicas más adelante. Para finalizar, los fenómenos mediúnicos mostraron su origen prácticamente como resultado de ampliaciones anímicas. Los pensamientos, los sueños, las lucubraciones frente a los acontecimientos externos fueron propiciando verdaderas expansiones de conciencia, como procurando sintonizar con el mundo espiritual. Con la evolución de la humanidad, los fenómenos mediúnicos se fueron alargando y tornándose más consistentes, se fueron volviendo más independientes y cada vez más depurados. El medium debe aprender a evaluar en sus más íntimas sensaciones las oscilaciones entre los fenómenos anímicos y los fenómenos mediúnicos. Hasta ahí. Puliendo, sí. Hasta ahí la clase de hoy. Seguimos aprendiendo un poquito. Que pasen buen día y que se lleven en su mochilita del aprendizaje algo. ¿Verdad, Feli? Que pasen buen día.
Conclusión. Ok, buenos días a todos. Pues sí, vamos a cerrar como de costumbre. Después tengo que decir algo. Y es que por lo menos yo me he propuesto a que no aceptar todos los pensamientos míos y todo lo que yo pienso, hacer unos pequeños análisis, especialmente si voy a ejecutar algo. Cuando voy a hacer algo en el diario o algo, trato de hacer esos pensamientos y utilizo mucho los primeros pensamientos frescos de la mañana. Son más o menos los que yo, ya después, luego, pues, se distorsionan y así que, pero es importante que todos nosotros entendamos, ¿verdad? Y aceptemos de que nuestros pensamientos no son legítimos, ¿eh? No son legítimos y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En pensamiento para hacer acciones, es lo que yo veo. Así que agradeciendo, gracias a la presencia de todos ustedes, ¿verdad? Como siempre decimos, y aquellos hermanos espirituales, que son muchos los que vienen aquí a coger clases, ¿verdad? Y a educarse como nosotros. Y como siempre también decimos, ¿verdad? Que al regreso a nuestros hogares se han impactado aquellas personas que nosotros hablemos o toquemos con el amor que llamamos de aquí de renacimiento y el conocimiento. Así que la casa queda cerrada para el próximo domingo y gracias. Gracias a todos por su presencia.